y cuando yo vuelvo te cansé. Bueno, vamos a ir incorporando a todos los alumnos y ya después empezamos con la clase. Buenas tardes. Hola chicos. Avísenme si me ven bien. Sí. Ahí, profesora, ya se está grabando y ya la dejé de anfitriona. La sala de espera está desactivada, así que el que se una, ahí entra directo. No, Directamente. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. No, faltaba más, suerte. Gracias. Bueno, avísenme si me ven bien, si se escucha, y ya en un ratito vamos comenzando. Sí, yo la veo bien. Sí, Bien, se porque escucha yo y me se ve veo bien. yo. Por Esta ahora vez no me veo se corta. No se corta bien. Yo me estoy viendo yo, porque bueno, en el celular a veces los veo a ustedes, pero ahora me veo yo sola, así que cualquier cosa, igual cuando ustedes quieren hablar, desactivan el micrófono, participa como las otras clases y me consultan lo que necesiten. Yo voy a empezar, vamos a empezar a ver si puedo ver alguno. No, me veo yo, bueno, no importa. Vamos a ver la unidad 14, ¿sí? Recuerden siempre, bueno, yo tengo el programa y el código. Hoy en el grupo de WhatsApp ponían o consultaban, recuerden que generalmente nos remitimos a las normas, o sea, vamos a remitir a las normas del Código Civil y Comercial, pero que ahí están los temas que vamos viendo y, bueno, yo les puse en el WhatsApp los articulados o los artículos de esta unidad 14. Si les parece, comenzamos, ¿sí? Háganme algunos así, si quieren ya empezamos con la unidad 14. Bueno, no sé si ustedes están en el grupo de WhatsApp, pero primero los quería felicitar también por el tema de la película, el tema de la solidaridad, de cómo se pusieron de acuerdo para ver la película. Bueno, la verdad que en estos tiempos en donde todo esto de la poca posibilidad que tenemos de juntarnos, de reunirnos o de la poca presencialidad, el trabajo que han hecho ustedes y el compañerismo realmente es merituoso y bueno, los felicito. Los felicito a todos los que han participado ahí de los chats del WhatsApp. Bueno, vamos a empezar con la unidad 14, que está titulada Extinción de la persona humana. Ustedes vieron en unidades anteriores la importancia que tiene para nuestro derecho establecer cuándo comienza la persona humana, ¿sí? Esa persona como sujeto de derecho. Esto ustedes ya lo vieron, y vieron también por qué es tan importante establecer el momento en que el sujeto de derecho comienza a ser persona jurídicamente hablando. Así como es importante establecer el comienzo, también es importante para el ordenamiento jurídico o para la vida jurídica establecer cuándo finaliza la existencia de la persona humana, ¿sí? Como vimos la otra clase, o sea, vamos a ver cuál es la importancia. En este caso, vamos a ver que cuando nosotros establecemos el fin de la existencia de la persona humana, algunas relaciones jurídicas se van a extinguir con esa persona, ¿sí? Ya sea derechos o obligaciones inherentes a la persona, mientras que otras relaciones jurídicas se van a transmitir a los herederos de ese fallecido. Por lo tanto, es importante establecer cuándo se extingue la persona humana. Como vimos en la otra clase que tuvieron conmigo, y seguramente lo han visto cuando vieron capacidad, se acuerda que decíamos que en otras legislaciones, y en legislaciones antiguas, eran, bueno, incluso en nuestra legislación también, pero en la antigüedad, eran varias las causas de extinción de una persona humana o una persona física, como estaba referida el código anterior. Se hablaba de la muerte, de la esclavitud, y también se acuerdan que hablábamos de la muerte civil, ¿sí? En todos aquellos casos en los cuales la persona, ya sea por ser un religioso profeso o por un delito grave que hubiese cometido,
se le declaraba o se le decretaba la muerte civil, es decir, no iba a tener ningún derecho ni político ni civil, y por lo tanto se iba a considerar la muerte de esa persona y se iba a abrir su sucesión, ¿sí? Incluso estando la persona viva. Bueno, hablábamos de estos casos en los cuales había cometido un delito grave o de los religiosos profesos. Los religiosos profesos son aquellas personas, bueno, ustedes sabrán, que se incorporan a una comunidad religiosa y que realizan votos solemnes, es decir, perpetuos, de pobreza, obediencia y castidad. A estas personas también se las declaraba como muertos civilmente. Y también, bueno, estaban los esclavos y la muerte biológica en cualquiera de sus aspectos, ya sea por un accidente, muerte biológica natural, por un homicidio, un suicidio, etc. Actualmente, en nuestra legislación, solamente vamos a hablar como forma o como hecho extintivo, hecho jurídico extintivo de esta persona humana, en el caso de la muerte. ¿Sí? Ahora vamos a ver después, más adelante, ustedes me dirán, bueno, sí, pero cuando es la presunción de fallecimiento, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Podemos hablar de una muerte comprobada, ¿sí? Cuando tenemos el cuerpo, tenemos el cadáver y hay un acta de defunción, y luego vamos a ver en la muerte presunta, ¿sí? Hasta acá vamos, pero nuestra legislación, cuando hablamos de hecho jurídico extintivo de esta persona humana, vamos a hablar solamente de la muerte. Descartamos la muerte civil. El código anterior, el Código de Vélez, decía en su artículo 103 que la muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ¿sí? Ni por pena, ni por profesión, en comunidades religiosas, ¿sí? Entonces ya el código anterior descartaba la existencia o la posibilidad de la muerte civil. El código nuevo, sí, el Código Civil y Comercial vigente, no dice nada. ¿Por qué? Porque en realidad no lo menciona porque ya no tiene sentido, ¿sí? No, ni lo niega ni lo afirma, no lo menciona, porque la muerte civil ya no tiene asidero jurídico en nuestra legislación actual. Entonces, cuando hablamos de muerte, nos referimos solamente a esta muerte biológica. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo vamos a hacer para determinar que una persona o la muerte de una persona? El mismo código nos remite a los estándares médicos, es decir, para precisar cuándo concluye la existencia de la persona, es definir un concepto de muerte. Y este concepto va a estar dado por la ciencia de la medicina, ¿sí? Nosotros como jurídicos no vamos a establecer cuándo o a qué llamamos muerte de una persona, sino que lo van a dar los estándares médicos. Lo mismo, esto surge de nuestro código también, en el artículo 94, si ustedes se fijan, dice la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos de cadáver. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que vamos a requerir de un concepto médico para establecer jurídicamente cuándo estamos en presencia de una persona que ha fallecido. ¿Sí? Es el mismo médico, ¿sí? El que va a certificar la muerte de una persona, siempre hablando de una muerte comprobada, en donde tenemos el cuerpo, el cadáver, va a ser el médico el que va a certificar el fallecimiento, la causa del fallecimiento, y va a extender después, después nos van a dar la prueba de ese fallecimiento va a ser la partida expedida por el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ¿sí? La ley remite, en el caso de legislación especial, cuando hablamos de la ley de trasplante de órganos, ¿sí? Habla en los casos de ablación de órganos de cadáver. En ese caso, nos tenemos que remitir a la ley de trasplantes de órganos, que en sus artículos 23 y 24, que si quieren luego los leen, establece todas las pautas o las bases que se tienen que tener en cuenta para diagnosticar una muerte y posteriormente poder llevar a cabo la ablación de órganos, ¿sí? Entonces, como esta es una ley especial, en el caso de trasplante de órganos, vamos a aplicar, ustedes creo que vieron la aplicación de las leyes, ¿sí? Vamos a aplicar primero la ley especial en estos casos particulares, ¿sí? Cuando hablamos de trasplante de órganos, de ablación de órganos. Y se va a tener que tener en cuenta a los efectos de considerar si la persona falleció o no, o si esa persona, las bases o las pautas que establece el 23 y el 24, ¿sí? De la ley.
Eso con respecto a la última parte del artículo 94, que refiere a la legislación especial en casos de ablación de órganos de cadáver. ¿Se entiende? A ver, es especial porque en este caso, como vamos a hablar de un trasplante de órganos, la ley tiene, o sea, la muerte o el fallecimiento tiene que estar específicamente certificada, e incluso el artículo 24 habla de 2 médicos y no de 1, ¿sí? Es como más rigurosa, más estricta en estos casos. Hola Mónica, buenas tardes. Entonces, en principio, la comprobación de la muerte, o sea, el concepto de muerte, nos remitimos a la ciencia médica. El juez, cuando considere, en el caso de tener que determinar alguna cuestión, se va a remitir a lo que dicen los profesionales médicos. Y con respecto a la ley de ablación de órganos, se va a aplicar la ley especial. Bueno, con respecto a la prueba, ya dijimos cómo vamos a probar jurídicamente la muerte de una Disculpe, persona. profesora, Sí, antes de seguir, consulta, ¿esto del artículo 23 y 24 se aplica para el trasplante de órganos, si bien entendí? claro, en los Bien, casos de legislación especial de ablación de órganos de cadáver, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos realizar? Esto creo que vieron la ley de trasplante de órganos, la 24.193, con algunas reformas, la deben haber visto cuando vieron Personalísimos, ¿sí? Cuando hablan del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la integridad corporal. Calculo que ahí la deben haber visto, los aspectos bien, más importantes, ¿sí? Pero acá gracias. el código nos remite por ser algo muy particular. Estamos trasplantando órganos de un cadáver y tenemos que certificar de una manera específica la muerte de esa persona. Bien, en cuanto a la prueba jurídica de la muerte, ya dijimos que se va a probar con las partidas expedidas por el registro civil, ¿sí? En el caso de que no la hubiera, dice el 98, que se podrá aplicar cualquier otro medio de prueba, pero en principio nosotros podemos probar la defunción, es decir, el fallecimiento de una persona, acompañando el certificado de defunción, el acta de defunción expedida por el registro civil, ¿sí? Bien. Otro tema importante, como dijimos, a ver, ¿cuál es la importancia de determinar la extinción de la persona humana? Es esto de qué derechos y qué obligaciones se van a transmitir y cuáles no, ¿sí? Puede haber derechos inherentes a la persona que no se transmitan, y puede haber, o sea, por ejemplo, que se extingan con la extinción de la persona misma todos los derechos relacionados al derecho de familia, el matrimonio, la patria potestad o en la responsabilidad parental, una tutela, etc. Los atributos inherentes a la persona, ¿sí? También algunos se extinguen con la extinción de la persona humana, ¿sí? El nombre, por ejemplo, mientras que otros derechos u obligaciones o deberes jurídicos se van a transmitir a los causavientes, a los herederos, ¿sí? Por eso es importante establecer cuándo fallece, quiénes van a ser los herederos, a partir de cuándo. Por ejemplo, sí, todos los derechos sucesorios, que se transmiten los bienes, en el caso se van a extinguir las relaciones laborales, pero puede ser que una indemnización sí se transmita a los herederos, ¿sí? Entonces hay un montón de relaciones jurídicas que van a ir más allá de la extinción de la persona humana. Por eso es importante establecer cuándo fallece. Otro tema importante, y en el cual las legislaciones aplicaban 2 teorías, o una o la otra, es con respecto a establecer qué pasa en los casos de muerte conjunta. Es decir, cuando hay personas que tienen algún derecho supeditado a la vida de la otra, o al fallecimiento de la otra persona, ¿sí? Cuando hay 2 o más personas que se van a transmitir derechos en el caso de muerte, y qué pasa si no podemos establecer quién falleció primero, ¿sí? Supónganse que hay 2 o más personas que fallecen y no podemos establecer quién murió primero. Ustedes dirán, bueno, no importa, sí importa, porque si las personas tienen derechos subordinados al fallecimiento de la otra, es importante para establecer quién murió primero, para ver si se transmitieron o no esos derechos hereditarios. ¿Se entiende? Entonces, existen 2 teorías. La teoría de los premorientes o la premoriencia, ¿sí? Que es la que establece presunciones de prioridad de muerte, ¿sí? Estas presunciones se van a basar
en datos genéticos, por ejemplo, en la edad de la persona o en el sexo, ¿sí? Entonces, la teoría de la premoriencia, ¿qué dice? Se basa en datos genéticos. Por ejemplo, que las mujeres fallecen antes que los hombres, ¿sí? O que las personas de mayor edad, ¿sí? Más grandes, van a fallecer antes que las de menor edad, ¿sí? Entonces, en estos casos en los cuales no se puede determinar quién falleció primero, se aplican estos criterios basados en la edad o el sexo, ¿sí? Entonces dice, bueno, si fallecieron un matrimonio, ¿sí? Supónganse, hombre y mujer, se va a establecer que la mujer, o sea, se presume que la mujer falleció antes que el varón, ¿sí? Esta teoría no es la adoptada por nuestra legislación, sino que por nuestra legislación adoptamos la teoría de la conmoriencia, ¿sí? Que surge del artículo 95. Esta teoría de la conmoriencia también va a aplicar una presunción, y esta presunción que establece el artículo es iuris tantum. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto que hay presunciones en el código, y que hay dos clases de presunciones, una que es iuris tantum y otra iure de iure. Las iuris tantum son aquellas que admiten prueba en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio se va a aplicar esta teoría, que ahora la vamos a ver, la de la conmoriencia. Pero la presunción es iuris tantum, salvo que yo pueda probar lo contrario, ¿sí? ¿Qué dice esta teoría? Que en el caso de que no se pueda determinar cuando el fallecimiento es conjunto, no quiere decir que las personas hayan estado juntas, pueden estar separadas, pero el fallecimiento fue simultáneo, y no se puede determinar quién murió primero, ¿sí? Quién murió primero y quién luego. En ese caso, se presume que mueren al mismo tiempo, ¿sí? Así lo establece el 95. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que fallecen, ¿sí? O cuya vida se extingue en un desastre común, dice la norma, o en cualquier otra circunstancia. Por eso nos permite establecer que no necesariamente tienen que estar juntas, ¿sí? En el mismo lugar, sino que las muertes tienen que haber sido simultáneas. Si no se puede probar lo contrario, ¿sí? Si yo tengo prueba de que esta persona falleció antes o con posterioridad a la otra, en ese caso se va a tener en cuenta esta presunción. Y ahí vamos a establecer un orden de herencia, hereditario. En el caso, o sea, no va a haber, si nosotros adoptamos esta teoría, no hay derechos hereditarios que se transmitan entre ellas, ¿se entiende? Entonces, si no podemos determinar quién falleció primero, se presume que fue al mismo tiempo, ¿sí? Para nuestra legislación. A ver, supónganse que es un matrimonio, como dijimos antes, en la teoría de la premoriencia podemos decir que si es por edad, bueno, el más grande murió primero que el otro, ¿sí? Del matrimonio. Si es por sexo, la mujer va a morir primero que el varón. Supónganse que la legislación pacte eso. Y con respecto a la teoría de la conmoriencia, ambos murieron, si no podemos determinar lo contrario, en el mismo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber transmisión hereditaria entre ellos, ¿sí? Porque ninguno premuere al otro, ¿se entiende? Entonces, si ese matrimonio no tiene hijos, si tiene hijos, bueno, igualmente todos sus bienes se van a transmitir a sus descendientes, ¿sí? Que son los herederos legítimos. Pero si ese matrimonio no tiene hijos, los herederos legítimos van a ir para arriba, van a ser los ascendientes. Entonces, si nosotros no podemos demostrar que uno falleció antes que el otro, ambos, ¿sí? Los bienes que pueda tener esa sociedad conyugal, se va a tener que liquidar y lo van a heredar sus padres para arriba, ¿sí? Los ascendientes. Entonces no se heredan entre ellos, ¿se entiende? Si ¿se entiende lo que explico? Díganme si más o menos entienden esta teoría. Sí. Sí, sí. Sí, bien, Luego, perfecto. una pregunta. ¿Sería para ambas familias en caso de ser un matrimonio? Claro. O sea, la ascendencia para las dos familias. Claro, O sea, a ver, no es lo no mismo que si... heredan los sobrinos, no heredan los sobrinos en ese caso, sino los padres. No. Si hay ascendientes, heredan los ascendientes. A ver, este tema de la extinción de la persona humana, lo que me permite establecer son qué ocurre con esas relaciones jurídicas que tenía la persona en vida. Y por lo tanto está íntimamente ligada al derecho sucesorio. Yo no pretendo, ni nosotros pretendemos, que estudien
derecho sucesorio en esta materia. Por eso, o sea, no tienen por qué saber quién va a heredar a quién. Simplemente es a modo de ejemplo para que lo entiendan. Claro, si es un matrimonio y fallece uno de los cónyuges, el otro va a heredar una parte en virtud de los bienes propios que tenga, pues son conyugal, o sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son bienes de la sociedad conyugal y bienes propios. Pero si son bienes de la sociedad conyugal, una parte hereda ese cónyuge, ¿sí? Como los hijos, si tienen hijos también. En el caso de que mueran los dos juntos y no tengan hijos, o sea, si muere uno, hereda el otro, y si este otro muere después, van a heredar para abajo los hijos, y si no hay hijos, van a heredar para arriba. Los ascendientes van a heredar más, porque este ya heredó del otro que había premuerto. ¿Se entiende? Claro, si mueren juntos, si mueren los dos van a heredar, o sea, los bienes que cada uno tenga una vez que se disuelva esa sociedad conyugal, van a heredar sus ascendientes, sus padres, ¿sí? Van a heredar diferente, va a ser la porción hereditaria. En el caso de... Sí. Perdón, le interrumpí. No hay problema. No, estaba pensando si se determina quién murió primero, no sé si lo estoy entendiendo bien, si se determina que murió primero una persona, o de la teoría de la premoniencia, si se determina, no sé, por ejemplo, que por la mujer, que entonces, ¿qué pasaría? ¿Heredarían solamente los ascendientes del hombre en ese caso? Claro, va a heredar, claro, van a heredar diferentes porciones hereditarias, porque si fallecen los dos, uno lo va a heredar al otro y después a ese va a heredar sus padres, pero van a heredar porciones hereditarias diferentes, ¿sí? Tengan en cuenta que la premoriencia no se aplica, o sea, la teoría neta de la premoriencia con base en datos genéticos no se aplica a nuestra legislación. Eso no quiere decir de que siempre apliquemos una premoriencia en el caso de que digamos, bueno, este falleció antes que el otro. También estamos hablando de premoriencia, pero no como teoría. Sí. Yo lo que quiero no que me quede quedó clara, perdón. Sí. No me quedó claro lo de la teoría de la premoniencia, o sea, entendí la otra, la de conmoriencia, pero la primera no me quedó claro. La conmoriencia es la que aplicamos nosotros en nuestra legislación, es la que aplican las mayores legislaciones, o sea, la mayor cantidad. Sí. La premoriencia era más antigua y se establecían pautas o presunciones de prioridad. A ver, si morían dos personas y una tenía 50, o sea, la premoriencia decía, la legislación, los mayores mueren antes que los menores, ¿sí? Pero por una presunción, porque se presume que el mayor muere antes que el menor, o que la mujer muere antes que el varón, ¿sí? Entonces, si fallecía una mujer y un varón, la ley tomaba como que primero murió la mujer y luego el varón, ¿sí? Entonces, si había derechos hereditarios entre ellos, se transmiten o no, depende de quién falleció primero. Es a los efectos de establecer si hubo o no derechos hereditarios, ¿sí? Okay. Esa teoría no se aplica en nuestra legislación. El 95 habla de la conmoriencia. Si no podemos determinar quién falleció primero y quién después, se considera que fue simultánea la muerte, ¿sí? La conmoriencia es el actual, sería. La teoría de la conmoriencia es la actual y la otra es la que se aplicaba antes, que no nos importa tanto. No, okay. Simplemente para que sepan que estaba esa teoría. Pero buenísimo. Actualmente, y en virtud del 95 y en la legislación anterior también, en el otro código, nosotros tomamos la teoría de la conmoriencia, ¿sí? Entonces, ante la duda, se presume que fue simultánea. Estén juntos o no importa si uno está acá y el otro está en otro lado, ¿sí? No es en virtud solamente de un accidente o de una catástrofe o de que murieron juntos, ¿sí? Entonces, siempre que haya derecho hereditario, pues si no, no importa. Si no podía llegar a haber... Perdón, una pregunta. En el caso de un accidente, ¿no se aplica? En el caso de un accidente, si no podemos determinar quién falleció primero, sí se aplica. O sea, el tema de determinar de qué forma puedo probar yo, o quien tengan que probarlo, o sea, por eso hay una presunción iuris tantum, lo que pasa es que no es tan sencillo, no es tan fácil probar, ¿sí? Pero será también teniendo en cuenta los análisis médicos, ¿sí? Si se puede probar quién falleció primero, listo. En el caso de que no se pueda probar, la ley presume que fueron en forma simultánea, ¿sí? Porque hay algunos chats, nosotros aplicamos en virtud del 95 la teoría de la conmoriencia,
¿sí? La otra depende, los datos genéticos, porque algunos ponen primero el varón, después la mujer, depende de la legislación. Yo les doy como ejemplo que hay legislación. Sí. ¿Hay algún espacio de tiempo determinado o, por ejemplo, ya con media hora ya uno fallece antes que el otro? No dice nada la norma. Se va a expedir un certificado médico. Si uno después puede probarlo, puede plantearlo judicialmente y si realmente tiene un interés legítimo, ¿sí? Porque, ya les digo, si son dos personas que son dos amigos, que no tienen ningún vínculo y ninguna transmisión de derechos hereditarios, ni ninguna relación jurídica que importe establecer quién falleció primero y quién después, no le va a jurídicamente hablando no interesa saber quién murió primero y quién después. El tema es que haya derechos subordinados al fallecimiento del otro, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Entonces, esto con respecto a estas teorías para establecer la extinción de la persona humana. Lo que también nos habla la unidad es de dos institutos que ya estaban antes del Código Civil y Comercial, que son la ausencia y la presunción de fallecimiento, o la ausencia, voy leyendo los chats, o la ausencia con presunción de fallecimiento. Estos dos institutos, si bien no estaban en el Código Civil derogado, sí estaban vigentes porque se aplicaban por la ley 14.394. Esta ley ya establecía, llamada ley ómnibus, porque hablaba de la ausencia, o la simple ausencia, o ausencia simple, como la quieran llamar, de la presunción de fallecimiento, del bien de familia, ¿sí? Abarcaba varios temas. La 14.394 ya se refería a la ausencia, o a la simple ausencia, y a la ausencia con presunción de fallecimiento, o a la presunción de fallecimiento. Para hablar de ausencia nos referimos al 79 al 84, a los artículos, y en este caso vamos a ver que son dos institutos que si bien son parecidos, la finalidad y los efectos son otros, son diferentes. Vamos a ver que en el caso de la ausencia, la finalidad y el efecto inmediato, ¿sí? Lo que está buscando el legislador, ahora lo vamos a ver, es proteger, ¿sí? O custodiar los bienes del ausente. Mientras que en la presunción de fallecimiento, lo que vamos a ver es que el efecto de la finalidad es diferente. En este caso, el juez lo que va a hacer es declarar la muerte presunta de la persona, con efectos similares, porque van a ser similares, no iguales, pero similares, a una muerte comprobada, ¿sí? En el primero de los casos, en la ausencia, no vamos a hablar de muerte ni presunta ni comprobada, simplemente hablamos de una persona que, como vamos a ver ahora, tiene un patrimonio y existen personas que tienen un interés legítimo sobre ese patrimonio y con la declaración de ausencia lo que tratan es de protegerlo, ¿sí? Es de conservar, de cuidar ese patrimonio. Entonces, existen dos posibilidades genéricas ante la ausencia de una persona. Una ausencia que requiera la tutela de los bienes de esa persona, que es la llamada ausencia, ausencia simple, simple ausencia, y una situación que puede alargarse en el tiempo, como lo vamos a ver ahora, o en donde se van a dar determinadas circunstancias de hecho especiales, ¿sí? Y que hacen presumir el eventual fallecimiento de la persona. Y en ese caso vamos a estar hablando de la presunción de fallecimiento, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la ausencia, dijimos que es cuando una persona, una persona puede ausentarse de su domicilio, puede no estar en el domicilio, porque viajó, porque se fue a vivir, o sea, momentáneamente a otro lado, porque no está, y esto puede que no tenga ninguna consecuencia jurídica, ¿sí? No está, puede estar un mes que no está, 2 meses, 2 años, y no pasa nada. Ahora, puede ser que esa eventual ausencia de la persona sí afecte relaciones jurídicas que haya establecido esta persona ausente, ¿sí? En ese caso, cuando ha establecido relaciones jurídicas, puede interesarle al derecho la declaración de esta ausencia. ¿Qué se requiere? Como dijimos recién, va a tener una función tuitiva, una función de protección. El instituto lo que va a tratar es de proteger este patrimonio o los bienes del ausente. El artículo 79 nos dice que si una persona ha desaparecido de su domicilio,
sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. Ahora lo vamos a ver. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Entonces, ¿qué se requiere? Que haya una persona que tenga bienes, ¿sí? Que esos bienes requieran un cuidado o una custodia, y que no, o sea, que la persona se haya ausentado de su domicilio, ¿sí? Y que no haya dejado apoderado. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona le dejó un mandato, un poder a otra persona para que administre sus bienes, en este caso no vamos a poder pedirle al juez la declaración de ausencia, ¿sí? Entonces, si hay un apoderado, directamente este es el que se va a encargar de administrar y conservar los bienes del ausente. Salvo que esta persona, dice la ley, no tenga poderes suficientes, ¿sí? Que no alcance sus poderes, el cargo que tiene de apoderado o el mandato, no le sea suficiente para administrar determinados bienes, o que su cargo lo esté desempeñando en forma irregular, ¿sí? En estos casos, si no desempeña convenientemente su mandato, tampoco, o sea, también vamos a poder pedirle al juez la declaración de ausencia, ¿sí? Entonces, se requiere la ausencia de la persona, también tenemos que probar que no tenemos noticias de esa persona, ¿sí? Que haya bienes, algunos hablan de bienes abandonados, pero bueno, no es que estén abandonados, sino que requieran de una custodia, de una conservación, de una administración, ¿sí? Y que no haya apoderado, o en el caso de que haya un apoderado, no tenga poderes suficientes o que esté desempeñando mal su cargo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, dadas todas esas circunstancias, ahí sí vamos a poder iniciar la acción para que el juez declare la ausencia de esta persona. ¿Se entiende? Entonces, la finalidad va a ser la custodia, una finalidad tuitiva, la custodia, la protección de esos bienes del ausente. Tenemos que demostrar, sí. Disculpe que la interrumpa. Las personas detenidas desaparecidas por la última dictadura, Sí, en ahí este somos- caso, sí. entran, digamos, en otra categoría, el Código Civil también, aquellos que tenían Hay una patrimonio. ley- Sí. Hay una ley que va, bueno, vamos a ver, una cosa es con respecto al patrimonio, que ahora vamos a ver esto de la ausencia simple, y con respecto a esas personas en particular, hay una ley que es la 24321, que establece la ausencia por desaparición forzada, ¿sí? Ah, bien. Pero se refiere más también a la presunción de, o sea, al fallecimiento de esta persona o de estas personas en estos casos particulares, ¿sí? Es del año 94, la 24321. Si no llegamos a verla, bueno, la leen, pero al final de la clase más o menos algo vamos a hablar de la ley, ¿sí? Pero se refiere más a los efectos, son asimilables al régimen de la presunción de fallecimiento, más que a la custodia de los bienes, ¿sí? Bien, Ya gracias. la persona a declararla fallecida. Bien, entonces seguimos. Profe, tengo una pregunta. Sí, sí. Yo ya me leí todo el Código Civil y hasta donde leí como el tiempo más extenso que el juez puede declarar la muerte presunta de una persona son 5 años, ¿no? No, a ver, no confundamos. Vamos con la ausencia simple. No importa el tiempo, porque la ley acá no habla de plazo, no dice que la persona se encuentra ausente de su domicilio por 1 año, 2 años, 5 años, 2 meses, ¿sí? Simplemente lo que nos Bueno, dice la es... pregunta, por ejemplo, era la que yo quería hacer, Sí, por la de ejemplo, presunción. la persona esta que fue desaparecida y tiene bienes que no fueron apoderados, que no puso cargo de nadie de sus bienes. El juez le asigna un curador de esos bienes. Exacto. La Sí. persona nunca aparece y el juez lo declara como muerte presunta. ¿Qué pasa con los bienes después? Bueno, eso lo vamos a ver, ahora lo vamos a ir viendo, para no mezclar los institutos. Una cosa es la ausencia simple, que puede derivar después en una presunción de fallecimiento. Eso puede ser lo que dice el compañero, porque puede ser que la persona siga desaparecida después. Pero ahora vamos a ver los plazos que establece después la ley cuando hablamos de muerte presunta. Ahora vamos con la ausencia simple. No hay plazos, la persona no está,
ha celebrado actos jurídicos, tiene relaciones jurídicas vigentes y se necesita custodiar esos bienes. ¿Quiénes pueden? O sea, vamos con eso. Después vamos a ver cómo cómo la relacionamos con la muerte presunta, que es la presunción de fallecimiento que tiene otra finalidad. ¿Y qué pasa con los bienes? Entonces, la persona, ¿quiénes pueden pedir la declaración de ausencia? ¿Sí? Podrán hacerlo, dice la ley, el Ministerio Público, que ahora lo vemos, y toda aquella persona que tuviera un interés legítimo respecto de los bienes del ausente, ¿sí? No importa si tiene derechos hereditarios o no, como decíamos recién. Para pedir la ausencia simple, o la ausencia, la declaración de ausencia, se requiere que la persona que inicie la acción, ¿sí? El legitimado activo, acredite que tiene un interés legítimo respecto de los bienes de ese ausente. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿quién puede ser? Y puede ser un cónyuge, ¿sí? Con derecho hereditario, puede ser cualquier pariente en grado sucesible, ¿sí? Que tenga intereses porque después va a heredar esos bienes, puede ser un socio, puede ser un copropietario o un condómino, puede ser alguna persona un acreedor, ¿sí? Que no tenga expedito la posibilidad de cobro de su crédito, ¿sí? Si supónganse que yo tengo un pagaré, si yo ya lo puedo ejecutar, ¿sí? Inicio la acción. Esté o no la persona presente o ausente, no importa, yo inicio la acción, le embargo un bien y listo. Pero si yo tengo un pagaré que se me va a vencer el año que viene y esta persona está ausente y tiene bienes y que están sin conservación, sin administración, esa prenda común de los acreedores, ¿se acuerdan que decíamos? Ese patrimonio que me va a servir a mí como acreedor para cobrarme mi crédito, si se arruina, no voy a tener de dónde cobrarme después, ¿sí? Entonces puedo pedir la ausencia, la declaración de ausencia, para proteger ese patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, cualquier persona que pueda acreditar un interés legítimo sobre los bienes del ausente puede iniciar la acción, ¿sí? Cualquiera, a ver, no va a poder ser una persona que no acredite un interés legítimo. Si es un tercero que no tiene nada que ver con los bienes, que no es acreedor, que no es condómino, que no es socio, que no es nada, no lo va a poder iniciar la acción. Bien, entonces, una vez acreditado ese interés legítimo, también dice la norma del Ministerio Público. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la representación del artículo 103, que podía hacerlo en representación, ya sea principal o complementaria, de los menores o incapaces, y algunos consideran que también podría ser el Ministerio Público Fiscal, o sea, el fiscal, para proteger los bienes, el bien común. Por ejemplo, si se trata de un inmueble que está abandonado y que hay un riesgo en la construcción de ese inmueble y que puede causar algún peligro de bien común, también el Ministerio Público Fiscal, si el fiscal podría pedir, como fiscal de Estado, la ausencia del titular de ese inmueble, ¿sí? Y bueno, y cualquier persona con interés legítimo. ¿Quién va a ser el juez? A ver. Sí, perdón, una pregunta. Sí. En el caso de una persona desaparecida, que tenga hijos, por ejemplo, que se se considere desaparecida durante X cantidad de tiempo, ¿prescribe todo lo que pueden reclamar los herederos? No, con respecto a los bienes, a ver, si tiene bienes y están en peligro, o sea, requieren conservación o custodia o administración, no es que alguien vaya y cuide los bienes, sino que los administre bien para que esos bienes no se pierdan. En ese caso podemos pedir la ausencia. El hijo, obviamente si es mayor de edad, si es menor de edad lo podrá hacer el otro progenitor, o podrá hacerlo el Ministerio Público en representación principal, etc. Eso con respecto a los bienes. Ahora, si la persona está desaparecida, ¿sí? ¿No? Está ausente por un plazo de tiempo, que ahora lo vamos a ver cuando hablamos presunción de fallecimiento, y este término, este plazo, permite pensar que la persona ha fallecido, en ese caso sí podemos pedir la presunción de fallecimiento. ¿Y cuál va a ser la finalidad? Que se lo va a declarar muerte presunta y va a tener efectos similares, ahora los vamos a ver porque tiene un periodo llamado de prenotación, pero va a tener efectos similares a una muerte comprobada, entonces se va a abrir su sucesión, ¿sí? En este caso no hay sucesión en el caso de la simple ausencia, simplemente el objetivo es que el juez declare la ausencia simple y nombre un curador a los bienes. Ese curador, ahora vamos a ver la función, va a tener que cuidar
esos bienes hasta que la persona aparezca, o hasta que se declare su muerte o su muerte presunta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este instituto de la ausencia simple, lo único que buscamos es que el juez declare ausente a la persona, al titular de esos bienes, y que se nombre un curador a los bienes, ¿sí? Sí, Entonces, y en caso de muerte, ¿hay una prescripción en el tiempo? no prescribe, yo puedo iniciarlo cuando considere, por eso la ley no da plazos, ¿sí? Yo lo puedo iniciar cuando considere que los bienes están en peligro. Si hay bienes que están administrados y esté o no el titular, bueno, si no requieren de una administración de un curador, puede haber un apoderado o no, pero nadie puede, o sea, si nadie considera que hay que iniciarla, de hecho, no hay, o sea, hay gente que quizá ha dejado un inmueble y se mudó a otro lado y no están, y no se inician ausencias y ausencias y ausencias, ¿sí? Simplemente cuando alguien está interesado en esos bienes, tiene un interés legítimo. Entonces, el código nos establece, o sea, no lo vamos a determinar nosotros, lo va a determinar el juez, y por eso el código, tanto en la ausencia como en la presunción de fallecimiento, nos establece pautas procesales, ¿sí? Profesora, sí, una pregunta. sí. ¿Ese curador puede vender los bienes? No. No, ahora vamos a ver la función. Entonces, nos va a establecer pautas procesales sin perjuicio de que se aplique en lo pertinente el Código de Procedimiento Civil y Comercial para nosotros de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, Profe, el Código de Fondo, sí. una pregunta, entonces, una persona que esté interesada en los bienes del ausente, de la persona que no estaba, puede pedir la declaración de ausencia, pero no puede tener acceso a esos bienes hasta que se declare la presunta muerte. Sería así, ¿no? No, ¿Entendí bien? a ver, claro, bueno, es que en realidad no es que va a tener acceso, porque si yo soy pónganse, un socio, o un condómino, o un acreedor, bueno, un acreedor, a ver, si yo declaro la muerte presunta, lo que voy a lograr es, o sea, se va a abrir la sucesión, y se van a transmitir esos bienes a los herederos, ¿sí? Si yo no soy heredero, no se me va a transmitir. Lo que busco con la ausencia simple ahora vamos a ver la función del curador, es que se nombre un curador a esos bienes y se los administre, ¿sí? Se los proteja, se los conserve para yo poder, o sea, si soy cónyuge, que bueno, que se conserve ese bien. Si soy un socio, también que se conserve. Entonces, pero están inmovilizados vamos en ese sentido. Están inmovilizados, digamos, si yo soy un acreedor. Claro. Sí, los juicios los voy a poder iniciar igual. Si yo tengo expedita una acción judicial, yo la inicio, independientemente de que va a haber, a ver, vamos por parte. Inicio la acción, tengo un interés legítimo, ahora lo van a entender cuando vean el proceso. ¿Cuál va a ser el juez competente? El juez que va a intervenir en esa acción va a ser el juez del domicilio, ¿sí? Del ausente, el domicilio real, el que nosotros conocemos. Si este no tuvo un domicilio en el país, ¿sí? O no conozco el domicilio de este ausente, el juez competente va a ser el del lugar donde se encuentra el bien, ¿sí? El bien que quiero proteger. Si existen varios bienes y están en distintas jurisdicciones, dice la ley que el juez competente va a ser el que prevenga. ¿Qué quiere decir esto? El que intervenga primero. Si hay un bien en Mar del Plata, un bien en Córdoba, hay un bien en Jujuy, y la declaración de ausencia se puede solicitar acá en Mar del Plata, ¿sí? En el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿por qué? Porque hay uno de los bienes. Entonces, el juez que intervenga primero, ese va a ser el juez competente. La ley también a este ausente se lo va a citar por edictos durante 5 días, ¿sí? ¿Para qué? Para que se presente a hacer valer sus derechos, porque quizá la persona no sepa que lo están buscando, o que alguien hizo la declaración de sí, se presente, diga, no, yo estoy acá, y listo, y tome otra vez la conservación y administración de sus bienes. Entonces, si no se presenta, se le va a dar intervención al defensor oficial o a un defensor particular para que se garantice el derecho de defensa en juicio de esa persona ausente. Este defensor lo va a representar durante el proceso y también lo va a representar si se deduce alguna acción en contra de ese ausente. Si se le inicia alguna acción, este defensor lo va a representar. Durante el proceso se puede nombrar un curador ad litem de los bienes, ¿sí? Un curador ad litem es un curador procesal durante el proceso para proteger los bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que estos bienes
e incluso el juez puede determinar alguna medida cautelar, ¿sí? Porque puede ocurrir que se trate, por ejemplo, de bienes que no permitan esperar a la culminación del proceso. Si yo tengo, supónganse, un campo de tomates, no sé, una producción de tomates, y si voy a esperar a que se declare la ausencia, se nombre el curador y el curador se haga cargo de la cosecha se echó a perder. Entonces, el juez, como medida cautelar y protectora y de conservación, puede ordenar la venta de esos, por ejemplo, ¿no? De esos alimentos o bienes perecederos. Todo esto va a intervenir, por eso les digo, un curador, ad litem, un curador de los bienes durante el proceso. Una vez finalizado ese proceso, se va a producir la prueba, el que inició la acción va a demostrar que hizo diligencias tendientes a buscarlo y no lo encontró, ¿sí? Al ausente. En ese caso, ahí sí, el juez va a dictar sentencia, ¿sí? Va a declarar a esta persona ausente y va a designar un curador. Este curador, la función que va a tener es la de proteger o administrar, conservar los bienes del ausente. No puede, ¿sí? No puede realizar actos que excedan esa conservación y administración ordinaria de los bienes. Por lo tanto, no puede vender, no puede hipotecar un bien, no lo puede embargar, ¿sí? Si tiene, porque ustedes me dicen, bueno, sí, pero si tiene la cosecha, los tiene que vender. Bueno, para todos esos actos que excedan la mera administración ordinaria, va a requerir la autorización del juez, ¿sí? Y en el caso de que esos bienes administrados produzcan algún fruto, ¿sí? La civil, sé que tiene rentas, ¿sí? Cobra alquileres, porque el ausente tiene departamentos que alquila. Esos frutos civiles o naturales, supónganse que los civiles son dinero, ¿sí? Las rentas o frutos naturales, pongan campos que tengan producción, en ese caso esos frutos van a ser utilizados para el sostenimiento familiar del ausente. O sea, van a ser en beneficio siempre del sostén de los descendientes, cónyuge, ascendientes del ausente. ¿Sí? El curador no lo va a usar para sí, lo que administre. ¿Sí? Entonces, no puede, por ejemplo, el curador solamente tiene que realizar funciones de mera custodia y conservación. Por ejemplo, supónganse que si tiene un inmueble y el ausente lo alquila como oficina, ¿sí? El curador no puede cambiarle el destino, no puede alquilarlo como verdulería, ¿sí? Entonces, no puede modificar el destino o la explotación. Si tiene un campo de tomate, no puede sacar todos los tomates y poner soja, ¿sí? No puede cambiar el destino o la explotación de las cosas, no puede realizar actos de disposición sin autorización judicial, no puede hipotecar, no puede embargar, ¿sí? Salvo que, bueno, estos actos sean necesarios, entonces sí, si no se pueden postergar en el tiempo, los tendrá que autorizar el juez. ¿Se entiende hasta acá la función de la simple ausencia? ¿Cuándo concluye esta curatela? Ahí sí vamos a ver si se demuestra, o sea, si se puede comprobar la muerte del ausente. Si yo compruebo que esta persona que estaba ausente, no es que estaba ausente porque se fue a vivir 2 meses a otro lado, sino que falleció, en ese caso va a haber una muerte comprobada y se va a abrir el sucesorio. Y esos bienes van a formar el acervo hereditario y ahí van a seguir los derechos hereditarios, ¿sí? Si compruebo la presunción o sea, la muerte presunta, en virtud de los casos que vamos a ver ahora, a partir del artículo 85, de presunción de fallecimiento, o sea, si se declara la muerte presunta de esta persona ausente, también cesa la función del curador y vamos a ver todo el procedimiento de muerte presunta. Lo mismo en el caso de que se presente el ausente, si el ausente aparece y dice acá estoy, y toma otra vez la administración y conservación de sus bienes, bueno, la curatela finaliza. Y lo mismo si, supónganse, se presenta un apoderado en el proceso que tiene un poder suficiente, un mandato para administrar estos bienes, y bueno, ahí va a cesar la función del curador, ¿sí? Esto con respecto a la simple ausencia o a la ausencia. Entonces, recuerden bien la finalidad y el efecto, ¿sí? Eso es lo que les pregunta Profe, el programa. Sí. el artículo 85, entonces dice
3 años un tipo se va y si no aparece por 3 años se lo declara que murió? ¿O entiendo mal? Sí, más o menos así, sí. Ahora Por vamos más a que ver. tenga Entonces, 30 cuando años. hablamos... Sí, Ok. aunque Sí, tenga perdón, 30 años. una pregunta. Sí, en el Sí. caso, supuestamente que una persona desaparezca, ¿sí? Padre de familia, y desaparezca durante un montón de años y tenga algún patrimonio. Esa persona se muere Sí, y ya haya tenido sí. herederos, ¿sí? Herederos de otra rama, por ejemplo. Los herederos directos, ¿pueden iniciar alguna acción legal? Supuestamente, no sé, esa persona desapareció, hizo otra familia, hizo otras cosas y supuestamente tuvo herederos. Los herederos directos tienen la probabilidad de hacer alguna acción legal o queda sin efecto cuando se comprobó la muerte de esa persona y los herederos que tenía en ese momento o en esa situación ya lo heredaron. Se me cortó el audio, pero creo que más o menos es así. En realidad, bueno, primero hay que ver si la muerte de la cual hablamos, en este caso me parece que es una muerte. ¿Escuchan? Sí. Sí, profe. Hola, hola. Medio cortado. Sí, Bueno, se porque me quedaron corta, todos medios mudos pero así. se escucha. Bien, me parece que lo que dice el compañero es una muerte comprobada, supónganse que tiene certificado un acta de defunción, porque no me habla de presunción ni de nada. En ese caso, todos los que sean herederos legítimos, sean de un matrimonio, de otro, anteriores o posteriores, van a heredar de esa persona. Igual recuerden que lo van a ver todo esta posibilidad de quién hereda, cuánto y qué porción, cuando vean sucesiones, pero todos hay herederos legítimos, ¿sí? Que con el solo fallecimiento de una persona, una vez que obviamente que está comprobada esa muerte, ya heredan, son herederos legítimos, no tenemos que probar nada. Entonces, si son hijos, aunque sean hijos de otro matrimonio, hijos anteriores, van a heredar igual los bienes de esa persona. Van a tener derechos hereditarios. Depende el tema de, bueno, cuando es un matrimonio o cónyuges, ahí tendrán que ver si están divorciados, si han solamente, a ver, supónganse que sigue casada esta persona con la persona, con su matrimonio anterior, sigue con un vínculo conyugal, nunca se hizo un divorcio, y con la nueva persona, o sea, con la nueva pareja, simplemente tienen una convivencia. Entonces ahí van a ver que sigue habiendo derechos hereditarios si siguen casados. Por el hecho de estar separados de hecho, no se rompe ese vínculo jurídico, ¿sí? Entonces, hay que ver cada caso particular, pero que tenga, o sea, si son hijos de esa persona, al fallecimiento van a heredar igual. Pero bueno, ya les digo, eso lo van a ir viendo cuando vean sucesiones. Profe, bueno, entonces, sí. Pues, entonces lo vamos a ver como cuando veamos sucesiones. No, porque le iba a hacer otra pregunta y estaba contestando. Pero entonces, si yo me voy, por ejemplo, Pregúntame. si yo me voy a la India, por ejemplo, y si en 3 años no doy señales de vida, mi casa se la queda el Estado. O sea, ¿me dan por muerto a mí? No, no es que, a ver, no es tan sencillo. A la persona no la veo, porque yo tengo que demostrar, ahora vamos a ver, yo tengo que demostrar fehacientemente que realicé tendencias, o sea, que realicé, que busqué a esa persona, que realicé actos que fueron infructuosos, que no me permitieron encontrar el paradero de esa persona. No digo, ay, no está, entonces está muerto, ¿sí? Imagínense que es importante y no es, bueno, está muerto y ya está, ¿sí? Jurídicamente hablando, es muy importante determinar si la persona falleció o no en forma comprobada o en forma presunta. Tengo que demostrar, realicé esas diligencias tendientes a buscar a la persona. No basta que yo diga que no sé dónde está, ¿sí? En ese caso, cuando hablan, bueno, vamos a ver, en este caso de la presunción de fallecimiento, vamos a ver que son situaciones más extremas, ¿sí? Que la simple ausencia. ¿Por qué?
porque yo no voy a querer cuidar los bienes nada más, no pasa por una cuestión de bienes, sino que pasa por un montón de extinción de relaciones jurídicas, como les decía recién, con relaciones no solo patrimoniales, sino también extrapatrimoniales. Es decir, ¿qué va a pasar con la responsabilidad parental? ¿Qué va a pasar con el matrimonio? ¿Sí? No pasa solamente por los bienes. También tenemos que ver qué pasa, o sea, si en un matrimonio una persona muere, no solo se va a tener en cuenta sus bienes, sino también que ese matrimonio se extingue. Entonces le permite a la otra persona, al otro cónyuge, volver a contraer nupcias, por ejemplo, ¿sí? O se extingue la responsabilidad parental. Si tiene el otro papá o la otra mamá esta persona menor de edad, bueno, ejercerá esa persona la responsabilidad parental, si no se le tendrá que nombrar un tutor, ¿sí? Entonces, va más allá solamente de lo de netamente patrimonial. La ley tampoco puede dejar la incertidumbre de la desaparición de una persona en forma indefinida. O sea, si desapareció. Entonces la ley tiene que establecer un plazo, ¿sí? En este caso, la ley lo que trata, o el derecho, es de intervenir a los efectos de proteger los intereses del ausente, porque si no es como decíamos recién, bueno, no está, bueno, listo, falleció, se inicia la sucesión, esto para vos, el matrimonio se extingue. No, entonces la ley tiene que proteger los intereses del ausente o del presuntamente fallecido, y también de todas las personas que tienen un derecho subordinado a la muerte de esa persona, ¿sí? Desaparecida. Entonces, eso es lo que trata de proteger la ley. De los artículos 85 al 92, vamos a ver que son estas situaciones más extremas, sí, que la ausencia de la persona, o que la simple ausencia, y que permiten presumir, ¿sí?, el eventual fallecimiento de la persona. No vamos a declarar la simple ausencia, sino una muerte presunta. Por lo tanto, vamos a tener efectos similares a una muerte comprobada, ¿sí? Entonces, vamos a ver, que ya estuvieron más o menos diciendo, que la ley prevé 3 casos, ¿sí? El llamado caso ordinario y los 2 casos extraordinarios, que genérico y específico, los extraordinarios. El caso ordinario surge del artículo 85. Y ahí sí dice que cuando la persona se encuentra ausente de su domicilio, no se tienen noticias de ella por el término de 3 años, ¿sí? Y ahí vamos a poder pedir la presunción de fallecimiento, haya o no apoderado, porque va más allá de los bienes, ¿sí? Este plazo de 3 años se va a contar desde la última noticia del ausente. Desde la última noticia que yo tuve del ausente, se va a contar este plazo de 3 años. Este es el caso ordinario. Ustedes van a ver que cuanto mayor certeza o posibilidad de o probabilidad de muerte haya, el tiempo se va a cortar, ¿sí? En los casos extraordinarios van a ver que los plazos son menores. ¿Por qué? Porque existe mayor probabilidad de que la persona haya fallecido, ¿sí? Entonces, el primero de los casos es este caso ordinario, que habla de 3 años. Si la persona se ausenta de su domicilio, en este caso sí tiene que tener domicilio en la República Argentina para poder iniciar esta acción de presunción de fallecimiento, o tuvo que haber tenido, ¿no?, el último domicilio en la República Argentina, y si esta persona se ausenta de su domicilio sin que se tengan noticias de ella o de su existencia, o sea, si yo tengo que probar que no tuve noticias, que la busqué, que realicé, no sé, medidas tendientes a encontrarla, que busqué en los lugares donde concurre siempre, que busqué testigos, que hice, no sé, sí, que fui a su lugar de trabajo, todas esas medidas tendientes a encontrarla, no se encontró durante un plazo de 3 años, ¿sí?, se presume el fallecimiento de esa persona. Este plazo se cuenta desde la última noticia que se tenga del ausente. En el segundo caso, el caso extraordinario, genérico. En este caso, el artículo 86, en su inciso A, dice que se presume también el fallecimiento de una persona ausente cuando por última vez se encontraba
Y acá menciona un par de ejemplos la ley, y habla de el lugar de incendio, terremoto, acción de guerra, u otros sucesos semejantes, y deja abierto a cualquier suceso que pueda hacerme presumir que la persona, yo teniendo conocimiento que se encontraba en ese lugar, pudo haber fallecido. Sí, por eso en los años, si durante 2 años no se tuvo noticias de esta persona, en ese caso se puede presumir su muerte, ¿sí? ¿Por qué 2 años? Porque, bueno, ahora leemos el mensajito. ¿Por qué 2 años? Porque si hay una catástrofe natural o una acción de guerra, que puede ser, supónganse que estaba en un atentado, como fue el atentado de la AMIA, o puede ser en un tiroteo, o en un enfrentamiento armado, no necesariamente una guerra, ¿sí? O en una inundación, en un maremoto, en un terremoto, en un desprendimiento de una mina y la persona trabajaba ahí, sí hay mayor probabilidad de certeza, o sea, hay mayor probabilidad de que la persona haya fallecido. ¿Por qué? Por las circunstancias de hecho, ¿sí? Estas circunstancias especiales que me permiten pensar o presumir que la persona falleció, ¿sí? Entonces, en este caso, se presume y cuando no se tengan noticias de esta persona, por el término de 2 años, dice la ley, ya no 3, sino 2, contados desde el día en que ocurrió ese suceso o pudo haber ocurrido, ¿sí? Entonces, hay un incendio, supónganse, la persona estaba ahí porque estaba trabajando en ese lugar, y desde ese día no se tienen noticias durante 2 años, entonces yo puedo presumir que la persona falleció y puedo iniciar la acción de presunción de fallecimiento, ¿sí? No es inmediato, no es que yo digo, ah, si la persona estaba ahí, murió, ¿sí? Sino que tiene que haber un juicio, un proceso judicial, y que el juez declare la muerte presunta de esa persona, ¿sí? El otro de los casos es el inciso B del artículo 86, y que acá, fíjense que el plazo, vamos a ver la hora, sí, vamos rapidito, que el plazo se disminuye y habla de 6 meses la norma, ¿sí? En este caso se da cuando la persona, o sea, se presume ese fallecimiento, cuando la persona se encontrara en un buque o aeronave naufragado o perdido, ¿sí? Entonces, en un barco, sí. ¿Este es el otro caso de extraordinarios? Claro, el caso extraordinario específico. Ok. Que es del artículo 86 y inciso B. Se presume también el fallecimiento de la persona cuando se encontraba en un barco, ¿sí? En un buque, o en un avión, o en una aeronave, que naufragó o se perdió. Y no se tienen noticias de esta persona por el término de 6 meses, ¿sí? Desde el día en que ocurrió ese naufragio, o supóngase que se cayó un avión, o que pudo haber ocurrido, ¿sí? En estos casos, bueno, nosotros tenemos varios casos en la pesca, ¿sí? Esos buques, como por ejemplo, creo que, bueno, no sé si fue el último, pero el Rigel y un montón de buques pesqueros naufragan y la persona desaparece en el mar, ¿sí? Entonces, pasados 6 meses, se puede iniciar la presunción, se presume que esa persona falleció. ¿Por qué? Porque la posibilidad de supervivencia de la persona humana es menor, por eso el plazo se va acotando, ¿sí? Profe, Una cosa es que desaparezca, sí. Perdón, una pregunta. En el caso, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo fáctico, no sé si había argentinos, pero en el caso del avión este de Malasia, si hubiera algún argentino, ¿se usaría para declarar a la persona con presunta muerte el ordenamiento jurídico interno o el internacional? Bueno, ahí por eso yo les digo que depende también del domicilio, ¿sí? Eso se tiene que ver las normas de internacional privado, pero en este caso tenemos que ver dónde estaba domiciliada la persona, ¿sí? Fíjense, después vamos a ver el artículo 98 infine, que es el parecido, o sea, es similar al que llamamos nosotros el 108, que era el artículo 108 del Código Civil derogado, que habla de otro tipo de muerte, ¿sí? Cuando hay mayor certeza. Por ejemplo, en el caso de los aviones que caen en el medio del Amazonas, en donde nadie puede sobrevivir, en donde no se encontró nada, y en ese caso podría llegar a aplicarse el 98 infine, que ahora lo vemos, ¿sí? La última parte del artículo 98, que es cuando hay una muerte, hay mucha certeza de que la persona, o sea, o mayor probabilidad de que la persona no pudo sobrevivir. Por ejemplo, si una persona
no sé, se cae en aguas congeladas, no sé, que nadie puede sobrevivir. En esos casos puntuales, el juez no va a hacer que se esperen 6 meses o se espere 2 años, ¿sí? Sino que puede declarar directamente la muerte de esa persona y ordenar la inscripción. Ahora lo vemos igual, pero son casos puntuales en donde prácticamente es imposible sobrevivir. En estos casos existe la posibilidad de supervivencia, pero sinceramente ínfima, ¿sí? O como ocurrió con el Lara San Juan, ¿sí? O sea, nosotros vamos a esperar ese plazo porque puede llegar a sobrevivir alguno, pero prácticamente es ínfimo. No es que yo digo, bueno, se hundió, se declara la muerte, sino que ustedes vieron que tiene que haber un montón de búsqueda, de procedimientos, de rastrillajes, de cosas para demostrar que se buscó y que esa persona no se encontró durante 6 meses, ¿sí? Bien, entonces, en estas circunstancias particulares, el plazo se va acotando, y en este caso extraordinario específico, desde que se tuvo la última noticia del buque, o del avión, de la aeronave, o en donde pudo haber ocurrido el naufragio o esa pérdida, a partir de ahí contamos 6 meses, y si no aparece la persona, podemos iniciar esta acción de presunción de fallecimiento. Entonces, ¿qué extremos tenemos que, a ver, quiénes están legitimados para pedir esta acción? Tampoco es cualquier persona, ¿sí? Podrán iniciarla el asiento del... Bueno, ahora lo vemos. Yo voy leyendo. Podrán iniciarla todas aquellas personas o cualquier persona que tenga un derecho subordinado a la muerte de este ausente, ¿sí? Entonces, podrán iniciar la acción de presunción de fallecimiento aquellas personas o cualquier persona que tenga un derecho subordinado a la muerte del ausente. Ustedes me dirán, ¿quién puede ser? Y bueno, puede ser algún heredero, ¿sí? El cónyuge con derecho hereditario, cualquier heredero de grado sucesible, puede ser, puede llegar a ser también un beneficiario de un seguro de vida, ¿sí? Que le interese, o sea, no es que le interese, pero que tiene un derecho subordinado a la muerte de esta persona, ¿sí? Cualquier persona que tenga un derecho que se le otorgue en virtud del fallecimiento del ausente. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que justificar los extremos que exige la ley, ¿sí? Para la declaración de esta muerte presunta, ya sea en el caso ordinario o en los extraordinarios, ¿sí? Los 3 años, o en los extraordinarios, los 2 años, los 6 meses, y que la persona estaba en el incendio, en la inundación, en el terremoto, en el tiroteo, sí que estaba presente ahí, o que la persona formaba parte de la tripulación del buque o del avión, ¿sí? Entonces tengo que probar estos extremos que me exige la ley. Tengo que acreditar también que se realizaron diligencias tendientes a la averiguación de la persona, ¿sí? Como yo les decía, que se hizo la denuncia correspondiente, que se hicieron rastrillajes, y que todas tuvieron, o sea, que las diligencias sean serias, no es que yo digo, ay, sí, lo busqué, ¿sí? No, que fueron serias y exhaustivas, tendientes a averiguar la existencia de la persona, si la persona estaba en ese lugar. Y todas estas diligencias fueron infructuosas, es decir, tuvieron resultados negativos. ¿Por qué? Porque el efecto es grave, ¿sí? Es importante, no es que yo digo, bueno, ¿quién va a cuidar los bienes o no los van a cuidar? No, acá lo que yo voy a declarar en la sentencia, lo que va a declarar el juez, es la muerte presunta de la persona, ¿sí? Es grave, es importante. Entonces, Profe, sí. un caso parecido puede ser el de Maldonado, por ejemplo, que estuvo desaparecido, que hicieron rastrillajes, no los encontraron y declararon a la presunta muerta hasta que... Claro, es toda persona, o sea, que igual no es inmediato, también tiene que pasar este tiempo, ¿sí? Pero bueno, ahí o sea, tenemos, en cualquier persona que esté desaparecida, pasa que si encuentran el cuerpo, el cadáver, ya ahí no hablamos de una presunta muerte, ya en ese caso hablamos de una muerte comprobada en donde hay un cuerpo, ¿sí? Una vez que se determine que es la persona, que es esa persona que se está buscando, y bueno, ya ahí hablamos de muerte comprobada. Bueno, y por último tenemos que acreditar también este derecho subordinado, ¿sí? Que esto es lo que me va a permitir a mí ser legitimado activo para iniciar la acción. Una vez o sea, como ya les dije, el cónyuge, los presuntos herederos, también puede ser un nudo propietario en el caso de un usufructo,
porque si el usufructuario muere o se lo desaparece, va a pasar a ser el usufructuario, o sea, va a poder usar de ese bien, supónganse, el nudo propietario. Entonces, todas estas personas que puedan tener un derecho subordinado a ese fallecimiento. El juez competente también va a ser el del domicilio o de la última residencia del ausente, que como dijimos, tenía que tener un domicilio en la República Argentina. El juez también le va a nombrar un defensor, oficial o particular, a los efectos de brindarle o de darle garantía de derecho de defensa en juicio, y bueno, se va a producir la prueba que se pueda presentar para acreditar todos estos extremos. En este caso la ley también, bueno, se van a publicar edictos, en este caso se va a publicar una vez por mes durante 6 meses los edictos. Los edictos se publican tanto en el caso de la ausencia simple, que no lo dijimos, como en el de la presunción de fallecimiento, en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación del lugar, ¿sí? Supónganse acá en Mar del Plata, generalmente se publica en el diario La Capital, ¿sí? Entonces, se van a publicar los edictos una vez por mes durante 6 meses, citando al ausente o a cualquier persona que tenga algún derecho y quiera, o algo que sepa y quiera presentarse. Vamos a ir rapidito, porque si no vamos a terminar, y esta última parte sí me importa. Me importa que sepan qué es el día presuntivo. ¿Me oyen mal? Disculpe, doctora, ¿Sí? la voy a interrumpir. Yo le puse una pregunta ahí, que si la presunción de fallecimiento quita su estado de familia. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el matrimonio? Que ahí sí difiere de la ley 14.394. Ahí se escucha un ruido. Y en el caso de la responsabilidad parental. Me interesa que sepan que si no lo llegamos a ver, no sé, lo hacemos como quieran, si quieren les dejo un audio chiquitito después por si se corta. No sé si se corta o sigue. El día presuntivo de fallecimiento, ¿qué es? ¿Sí? El día presuntivo de fallecimiento, y qué pasa si aparece el ausente durante el periodo de prenotación o con posterioridad a este periodo. Ahora vamos a ver qué es. Vamos rapidito, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, entonces, se publican los edictos, pasan esos meses de publicidad de edictos, se recibe la prueba durante el proceso, y el juez va a dictar si considera, si no llega, deje un audio, profe, bien, y el juez va a dictar la presunción de fallecimiento o la muerte presunta de esta persona, ¿sí? Y va a ordenar que esa sentencia se inscriba en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando ustedes vieron Estado como atributo inherente a la persona, que todas aquellas cuestiones que modifiquen el estado de una persona deben inscribirse en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Entonces, como se modifica un estado de familia, lo vamos a inscribir. Esa sentencia debe inscribirse en el registro. ¿Qué es esto del día presuntivo de fallecimiento? Como dijimos que la finalidad más importante de este instituto es declarar la muerte a los efectos de abrir la sucesión, no podemos decir, bueno, tal día se murió, ¿sí? Porque si yo pongo un día estimativo, puede ser que el día o sea, puede ser que no sean los mismos herederos, ¿sí? La transmisión hereditaria sea diferente a que si es un día después o un día anterior al fallecimiento, ¿se entiende? Porque hoy puedo yo tener determinados herederos que no son los mismos que pueda yo tener pasado mañana, ¿sí? Porque pudo haber nacido una persona, pudo haber fallecido otra, pude haber contraído nupcias, ¿sí? Entonces, es necesario que el juez establezca, no solo en la sentencia, que esta persona falleció, es una presunción de fallecimiento, sino también el día presuntivo de fallecimiento. Este día no lo establece ni el juez porque cuando quiere, ni tampoco lo dicen los herederos, sino que el artículo 90 del Código Civil establece determinadas pautas, ¿sí? O le da al juez determinadas reglas para establecer ese día presuntivo de fallecimiento. Si puede establecer, el día lo debe establecer, y si puede establecerse la hora, también mejor. En el caso de que no lo pueda, nos dice la norma, nos dice la ley, que la hora presuntiva de fallecimiento va a ser cuando expira el día declarado como presuntivo de fallecimiento, es decir, a la hora 24 de ese día. Supónganse que el juez dice, bueno, el día presuntivo de fallecimiento es el 8 de octubre del 2015, a las 24 horas, ¿sí? Va a quedar establecido en la sentencia.
¿Cuáles son estas reglas que establece el 90? En el caso de ordinario, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran los 3 años desde que se tuvo la última noticia de este ausente? El último día del primer año y medio. O sea, se cuenta el primer año y medio y ese día, ese último día va a ser el día presuntivo de fallecimiento. ¿Se entiende? Si eran 3, la mitad de esos 3 es el año y medio. Ese último día del año y medio va a ser el día presuntivo de fallecimiento. En el primero de los casos extraordinarios, ¿sí? Cuando fue el incendio, la inundación, etcétera, va a ser el día del suceso, ¿sí? El día que se realizó el incendio, supónganse, y si no está determinado, el día presuntivo de fallecimiento va a ser el día del término medio, ¿sí? Es decir, si supónganse que el terremoto duró 3 días, ¿sí? El término medio, o sea, el día y medio, ese va a ser el día presuntivo de fallecimiento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, supónganse el incendio, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Sí? Si ocurrió 10, si fueron 10 días, bueno, el término medio de esos 10 días. Y en el segundo caso extraordinario, ¿sí? En el del buque o en el de la aeronave, que naufragó o que se perdió, ahí estamos, el día presuntivo de fallecimiento será el último, o el último día en que se tuvo noticia del buque o la aeronave perdida o naufragada. ¿Sí? Si yo tuve noticias por radar, por radio, o los radares tomaron que el buque fue el último día que tomó el radar ese día va a ser el presuntivo de fallecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si es posible, también va a determinar la hora, y si no lo puede determinar, la ley establece que será a la expiración de ese día declarado como presuntivo de fallecimiento. Entonces, ¿por qué es importante? A los efectos sucesorios. Ese día, ¿sí? Se va a abrir la sucesión. Cuando ustedes tienen una muerte comprobada, ya sea por accidente, ya sea por suicidio, homicidio, biológica, natural, o sea, una muerte biológica, en ese caso, ese día es el que va a establecer el médico en el acta de defunción, ¿sí? Entonces, ese día es el que se va a abrir, se van a transmitir los derechos hereditarios. ¿Se entiende? Entonces, esto me interesa que lo sepan, cómo se computa este día presuntivo de fallecimiento, ¿sí? Entonces, es la importancia también que tiene establecer el día presuntivo de fallecimiento. Y con respecto a los efectos de esta sentencia, dijimos que la sentencia se va a tener que inscribir, pero no hace cosa juzgada. A ver, la sentencia va a ver que decimos que no es inmutable. ¿Por qué? Porque esta persona, si bien se la declara presuntamente fallecida, puede ser que aparezca, o puede ser que también se pueda comprobar luego la muerte cuando murió, y que no haya sido el mismo día que la presunción de fallecimiento, ¿sí? Entonces, la sentencia no va a ser inmutable, se puede modificar. Vamos a ver qué pasa si aparece este presuntamente fallecido. ¿Qué pasa con esa sentencia? Sí. Y si la persona aparece, se descubre que está muerta, o sea, se enteran realmente de que está muerta, y ya está declarada presuntamente muerta, si los efectos, digamos, son los mismos, ¿es necesario cambiar, digamos, la carátula esa? Decir que está muerto. Ahora vamos a ver que son similares, pero no son los mismos. Con respecto ni a los bienes, bueno, a los bienes sobre todo. Si yo puedo comprobar cuándo falleció, bueno, ahí podrán, depende los que tengan derechos hereditarios, si podrán intervenir como para que se modifique la fecha de fallecimiento, ¿sí? Porque puede tener que ver. En el caso de, ahora vamos a ver que respecto a los bienes, existe un periodo, a ver, como dijimos que era importante y que era riguroso esto de establecer la muerte presunta de una persona, los bienes, va a haber 2 etapas o 2 periodos con respecto a la entrega de los bienes. ¿Sí? Hay una etapa que se llama etapa de prenotación, y que el plazo de esta etapa de prenotación es de 5 años contados desde el día presuntivo de fallecimiento, ¿sí? 5 años que se cuentan desde el día presuntivo de fallecimiento, no desde la sentencia.
sino desde el día en que se presume que esa persona falleció, que el juez estableció que falleció. 5 años o 80 años desde el nacimiento de la persona, ¿sí? Que puede diferir o no de estos 5 años. Entonces, durante ese periodo de prenotación, el dominio que tengan los herederos de los bienes de este presuntamente fallecido va a ser imperfecto, ¿sí? No van a tener un dominio pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que este dominio va a estar supeditado a la aparición o no de ese presuntamente fallecido para convertirse en dominio pleno e irrevocable. Durante este periodo de prenotación, lo que se va a hacer es un inventario respecto a los bienes muebles y se va a inscribir esta sentencia en todos los registros donde la persona tenga, o sea, si la persona tiene bienes inmuebles o bienes muebles registrables, ¿sí? Supónganse que tiene una casa, en el registro de la propiedad inmueble se va a inscribir esta sentencia de presunción de fallecimiento. Si tiene un buque, se va a inscribir en el registro de buques, si tiene un auto, en el registro de automotor, ¿sí? Y con respecto a los bienes muebles no registrables, se va a hacer un inventario. Estos bienes, durante este periodo de prenotación, el heredero, si bien toma posesión de los bienes, no puede disponer de ellos, ¿sí? Por eso decimos que tiene un dominio revocable, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar supeditado a este plazo de 5 años, o 80 desde el nacimiento de la persona, ¿sí? Si se cumple este plazo de 5 años, o los 80 años desde el nacimiento de la persona, y no aparece el presuntamente fallecido, ese dominio revocable o dominio imperfecto va a pasar a ser un dominio pleno, ¿sí? Durante este periodo de prenotación no puede disponer de esos bienes, ¿sí? Entonces solamente los puede administrar, no los puede hipotecar, ¿sí? ¿Recuerdan como el cuidador de los bienes del ausente? Bueno, se transmite la titularidad a estos herederos, pero tienen este dominio revocable, ¿sí? ¿Pero durante Entonces, cuánto tiempo es eso entonces? Es 5 años desde el día presunto de fallecimiento. Ustedes me dirán, es un montón. No es tanto, porque imagínense que la fecha del día presuntivo de fallecimiento puede ser, supóngase, un día, después van a pasar 3 años, 2 años o 6 meses, después se va a hacer el juicio de presunción de fallecimiento, se va a hacer la sucesión. Imagínense que cuando el heredero, capaz que ya pasaron esos 5 años, ¿se entiende? Porque el día presuntivo de fallecimiento va a ir para atrás desde la sentencia, no va a ser cuando el juez dicte sentencia. O sea, la sentencia la puedo dictar ahora, pero el día presuntivo de fallecimiento ya pasaron o 6 meses, o 2 años, o 3 años para atrás, ¿sí? El hecho en sí, que se toma como día presuntivo. Entonces, no es tanto tiempo de dominio revocable. Pero bueno, durante ese plazo, el dominio es imperfecto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si aparece el ausente, el presuntamente fallecido en ese momento. Y después de esos 5 años, o de los 80 años, si cumple 80 años la persona, el dominio pasa a ser pleno o perfecto, ¿sí? Entonces, esto es el llamado periodo de prenotación. ¿Por qué nos importa? Por si reaparece este presuntamente fallecido. Si reaparece durante el periodo de prenotación, sí. Aunque el día del cumplimiento de los 80 años esté muy próximo al día de supuesta desaparición, presunta muerte, perdón. O sea, es por una cuestión de edad, que si tiene más años, se supone que ya pudo haber fallecido, pero vos decís si es el mismo día que cumple 80 y la presunción de fallecimiento. Sí, no. O un tiempo de 1 mes, 2 meses, porque ahí cambia como estaba contando, el tema de la disposición de los herederos. Los plazos, sí. Cambian mucho los plazos, por eso, si ya cumplió los 80, y bueno, ahí los plazos se van a acotar de este dominio imperfecto. Sí, se tendrá en cuenta cada caso en particular, pero bueno, si aparece durante ese periodo de prenotación, los herederos están obligados a devolverle los bienes inventariados y los bienes registrables, ¿no? Obviamente. Tal cual fueron inventariados o registrados, ¿sí? O sea, tienen que devolver las cosas como estaban. ¿Se entiende? Sí, a petición del interesado. Si el interesado no los pide, no. Pero entonces, no se puede, o sea, se los tienen que devolver. Si los vendió,
Bueno, y se compró otra cosa, tendrá que dar esa otra cosa, o sea, una subrogación real, que es lo que tiene en el patrimonio que adquirió como consecuencia de la venta. Si lo vendió en cuotas, bueno, las cuotas adeudadas pasarán, se las tendrá que dar al presuntamente ausente, pero él tiene que devolver todo, ¿sí? Va a devolver todos los bienes, si se presenta, tiene que devolverlos. Podrá darse, si ha sido de buena fe, con solamente los frutos que ya percibió, ¿sí? Pero los productos, los frutos no percibidos, si es de mala fe, devuelve todo, ¿sí? Entonces, todo tal cual el patrimonio tenía, o el valor que ingresó al patrimonio porque tuvo que vender un bien, debe devolverlo durante ese periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tiene este dominio imperfecto. Mientras que, si ya pasó el periodo de prenotación, el presuntamente fallecido ya tiene un dominio perfecto sobre esas cosas, un dominio pleno, y por lo tanto podía disponer, ¿sí? En ese caso podía disponer de estos bienes. Si aparece el presuntamente fallecido luego del periodo de prenotación, podrá reclamar los bienes en el estado en que se encuentren, ya sea en el estado material o en el estado jurídico, ¿sí? Si están embargados, si están alquilados, los puede reclamar, pero en el estado en que se encuentren, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la persona dispuso de esos bienes, si le ingresó un valor, podrá reclamarlo, ¿sí? O lo mismo que yo le decía, si hay un precio adeudado de lo que enajenó. Los frutos no consumidos también podrá reclamarlos, pero si vendió y no compró otra cosa, si gastó, ya el dominio era pleno, ¿sí? Si dispuso, si hipotecó, ya en ese caso lo puede recibir como está, ¿sí? Pero no como lo había dejado durante el periodo de prenotación, ¿se entiende? Entonces, acá está la diferencia de qué ocurre si aparece durante el periodo de prenotación o con posterioridad al mismo. ¿Hasta acá entendemos más o menos? Una pregunta, Bien. profe, puede ser. Por ejemplo, Sí. en caso de la comprobación de muerte de una persona, Se me en el corta. que... Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Se escucha súper cortado. Ahora A sí. ver, ¿ahora sí? Bueno, en el caso de que una persona haya tenido un divorcio y la muerte es real, o sea, no es supuesta, que haya tenido un divorcio y no se hayan hecho sucesión de bienes, ¿tiene un periodo de prescripción o puede reclamarlo? Bueno, ahí ya también van a ver después el tema del divorcio vincular, cuando se hizo, con la anterior ley, en donde había cónyuge de buena fe o de mala fe, en donde se perdían los derechos hereditarios, si los bienes, o sea, no va a haber una prescripción, pero si los bienes, ahora con la nueva ley, son de la sociedad conyugal o se pactó otra cosa, ¿sí? Porque ahora podemos pactar un régimen patrimonial de bienes durante el matrimonio diferente, podemos pactar otra cosa, hay que estar en cada caso en particular. En principio, pues si no se puede pedir o sea, en virtud de la sucesión, las sucesiones también quedan, no hacen cosa juzgada tampoco, yo siempre puedo incorporarme en una sucesión y bueno, y ver, y hacer valer mis derechos. Pero ahí en los casos del divorcio hay que ver también cuándo fue la sentencia de divorcio, si fue cónyuge de buena fe o de mala fe. Antes, cuando los divorcios podíamos hablar de divorcios con culpabilidad, ¿se acuerdan que antes había causales de divorcio? Por eso hay que estar en el caso puntual. Terminamos rapidito Profe, esto, con respecto, sí. una Así preguntita. después si queda tiempo. Sí. Con el tiempo ese de 5 años u 80 años se llamaba periodo de prenotación, ¿no? Prenotación, sí, porque se anotan, o sea, en el registro se va a anotar que la persona falleció, pero que la muerte es presunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy acreedor, no voy a poder cobrarme ni nada durante ese periodo de prenotación, porque los bienes están como protegidos, ¿sí? También protegiendo los intereses de ese presuntamente fallecido. Bueno, ahora leo el chat. Vamos con el tema del matrimonio, que acá sí se produce o sea, es diferente lo que regía en la 14394 o en la ley anterior y lo que rige ahora. Antes, el presunto viudo, ¿sí? Cuando se establecía la presunción de fallecimiento de una persona,
el cónyuge viudo, se podía volver a casar, ¿sí? Entonces, si se declarara la presunta muerte de uno de los cónyuges, el otro podía contraer matrimonio. En ese caso, si aparecía el ausente, va a ser válido el segundo matrimonio, ¿sí? En el caso de que no contrajere nuevas nupcias, el matrimonio de ese presunto fallecido continuaba vigente si aparecía, ¿sí? Todos los derechos y obligaciones maritales continuaban vigentes, es decir, no se extinguía el matrimonio por la muerte presunta, ¿sí? En nuestra legislación, si bien en estos artículos nada dice el código, nos tenemos que remitir al 435, ¿sí? El artículo 435, que habla sobre matrimonio, por eso me interesa, porque no son en estos que estábamos mencionando, y que dispone que el matrimonio se disuelve, entre otras razones, en virtud de una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces, fíjense acá que si se declara la presunción de fallecimiento de una persona, ese matrimonio ya se disuelve, ¿sí? Pero se disuelve porque se declara la presunción de fallecimiento, no porque el otro cónyuge vuelva a contraer nupcias, ¿se entiende? Entonces, antes no se extinguía ese vínculo matrimonial, se extinguía si el otro se casaba otra vez. Si no se casaba, continuaba vigente el vínculo matrimonial con el presunto fallecido si reaparecía. En nuestra legislación actual, si se declara la presunción de fallecimiento de una persona, se extingue el vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces, en virtud del 435, ese matrimonio se va a disolver por la sentencia firme, es decir, cuando ya no hay apelación y la sentencia quedó firme y se declaró la presunción de fallecimiento con el día presuntivo, se inscribió, etc. ¿Se entiende la diferencia? Y con respecto a la responsabilidad parental, en el caso de la ausencia simple, no se extingue, ¿sí? Y en el caso de la presunción de fallecimiento, en virtud del artículo 702, la responsabilidad parental queda suspendida mientras dure, y en el inciso A se refiere a la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces se va a suspender esta responsabilidad parental mientras dure esta presunción de ausencia. Eso con respecto a los efectos extrapatrimoniales o personales de la reaparición del ausente. Por último nos queda rapidito, seguimos. El artículo 98, infine, así terminamos, que era el que yo les decía que era similar al 108 del Código Civil derogado. Es la segunda parte del 98, que en estos casos, cuando tampoco tenemos el cadáver, no tenemos el cuerpo de la persona, o no se lo puede identificar, si tenemos la imposibilidad de identificar ese cadáver, el juez puede tener por comprobada la muerte de esta persona y disponer en forma inmediata la inscripción si la desaparición de la persona se produjo, dice la ley, en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. ¿Sí? Entonces, el juez en estos casos tiene la muerte por comprobada y ordena en forma inmediata la inscripción en el registro. ¿Cuándo? Cuando la supervivencia de esta persona humana es imposible, ¿sí? Es prácticamente imposible, en virtud de las circunstancias de hecho. ¿Sí? Entonces, lo que permite este artículo es agilizar la comprobación de la muerte, ¿sí? Exime que al iniciar el juicio tengamos que probar todos esos extremos, que tenemos que probar en la presunción de fallecimiento, ¿sí? El plazo, el incendio, el naufragio, ¿sí? Todas las diligencias tendientes a demostrar que la persona estaba en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias son tales, las circunstancias de hecho, esto que yo les decía, cayó un avión en el medio del Amazonas o en el medio de las aguas congeladas, y es imposible que la persona sobreviva a esas circunstancias. Entonces el juez puede directamente dar por comprobada la muerte y ordena la inscripción en el registro, ¿sí? Entonces el 98, segunda parte, ¿sí? Se refiere, si ustedes leen el 108 del Código Civil, anterior era esto. Y después, la última que también les mencionaba, es la ausencia por desaparición forzada, que establece la ley 24321 del año 94, y que se refiere a todas esas personas que desaparecieron en forma involuntaria,
durante la época o sea, hasta el 10 de diciembre de 1983, ¿sí? Que desaparecieron en forma involuntaria y no se tuvo, o sea, de su domicilio o de su residencia, y sin tener posibilidades de noticia de su paradero. Acá la ley establece quiénes son los legitimados también, y establece que o sea, los efectos civiles van a ser similares a los de la presunción de fallecimiento. La ley creo remite a la 14394, porque es anterior al código vigente. Y bueno, debemos acreditar la ausencia de esta persona de su domicilio, y también exige que esa desaparición, o sea, se acredite también que ha sido esta persona que haya estado detenida, o que haya estado en alojamientos en lugares de detención, y que se haya hecho la denuncia correspondiente, ¿sí? Cuando la persona desapareció, en los órganos oficiales, ¿sí? En la Subsecretaría de Derechos Humanos, o bueno, antes había una Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Dicen, está la explicación en las páginas no sé qué de Rivera. Bueno, en las páginas 446 creo. Profe, sí, bueno, porque es una consulta. ¿Se la puedo leer de un compañero que nos quedó la duda? Cuando aparece la persona terminado el plazo de prenotación, ¿el heredero se queda con el dominio pleno y la persona que aparece pierde todos sus bienes? No es que pierde. ¿Se acuerdan que decíamos que puede pedir las cosas, puede reclamar lo que tienen los herederos, pero en el estado en que está, ¿sí? Si la persona, o sea, en el estado en que se encuentra. El plazo. Finalizado la prenotación. Perfecto, Durante la gracias. prenotación yo no puedo hacer nada. El heredero no puede disponer de esos bienes, solamente de última administrarlos, ¿sí? O consumir los frutos consumibles, ¿sí? De venga frutos la cosa, bueno, los puedo consumir. Pero no puedo hacer nada. Los tengo que devolver como estaban, en el inventario y en el registro. Después del periodo, pues si no, también va a ser in eternum. Después del periodo de prenotación, yo tengo un dominio pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio, o sea, yo puedo disponer de estos bienes. Si queda algo, y en el estado en que queda, cuando si aparece presuntamente el ausente o presuntamente fallecido, puede reclamar los bienes que están, pero en el estado en que están, ¿sí? Material o jurídico, ¿sí? Profe. Sí. Me quedó una duda con lo de la responsabilidad parental. No lo terminé de entender. No, en este caso la responsabilidad parental va a quedar suspendida, o sea, no va a quedar en cabeza. ¿Pero queda suspendida con la ausencia simple o con la presunción de fallecimiento? No, con la presunción de fallecimiento. Okay. La ausencia simple no la suspende. En este caso, la presunción de fallecimiento, se va a suspender esta responsabilidad parental. Y bueno, y esto de la 24321 dice que está en el libro de Rivera. Bueno, también va a haber un proceso judicial y se va a tener que establecer el día presuntivo de fallecimiento también. Por eso les digo que no es solamente que se declara la ausencia en virtud de cuestiones de desaparición forzada, sino que se va a llegar también a la muerte presunta en virtud de una desaparición forzada. Y ese día presuntivo de fallecimiento o sea, generalmente es el día en que se hizo la denuncia, ¿sí? Ante el organismo oficial, el día de la última noticia que se tuvo de esta persona y que ya se había denunciado en el organismo pertinente. Eso con respecto también se tiene que establecer un día presuntivo. Yo voy a dejar que alguien reclamaba algo en el campus, unas notas, ¿sí? O unos comentarios que se han publicado en la ley y que se refieren a, son relativamente nuevos. Hay uno de Pagano, uno de Cifuentes, que se refieren a estos temas, ¿sí? A la presunción de fallecimiento, a la simple ausencia, a la desaparición forzada, que son capaz que les resulta práctico leerlos y son como resúmenes. Entonces se los voy a subir al campus en esta unidad. Creo que no me quedó ningún tema, así que no les voy a dejar un audio. Vuelvan a leerlo, cualquier cosa me consultan por WhatsApp o por WhatsApp privado, no hay problema. Y bueno, esta es la unidad 14. Creo que, no sé si tienen alguna duda. Entonces, gracias. Eso ahora lo subo al campus.
Yo subo los comentarios de doctrina en la ley, son publicaciones, y las subo para que tengan resúmenes o si les interesa leerlos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Profe, una pregunta eso fue. corta, ¿puede ser? Sí, sí. En Yo ausencia también simple, quiero hacer una pregunta. en ausencia simple, si tiene, Los chicos que quieren, perdón, los chicos que tienen otra clase o que quieren, bueno, ya salir, pueden hacerlo. Yo ya terminé, escucho algunas consultitas más, pero el que tiene otra clase puede ir porque si no me van a matar. Sí, ahora sí escucho, perdón. Profe, muchas Y gracias. yo antes de irme quería hacer una pregunta, doctora. Espera, había un señor, o un chico, no sé, hablando, pero no los veo. Escucho ese y después escucho la otra. profe, sí, yo. En el caso de ausencia simple, si tiene responsabilidad parental, por ejemplo, cuota alimentaria, ¿recae sobre alguien? Y en ese caso, o sea, podemos pedir también, porque hay un interés legítimo sobre los bienes de esa persona. La mamá, que en representación de esos menores, puede pedir también la ausencia simple, si hay bienes, a los efectos de poder embargar una cuenta bancaria o un bien para poder cobrarse esas cuotas alimentarias si no puede cobrar, si no está pagando. Eso sí se puede iniciar. ¿Y sobre terceros? Legítimo. Vos decís en el caso de alimento de que pueda transferirse a un abuelo, por ejemplo. Abuelo, por ejemplo, claro. Claro, bueno, ahí ya lo tendrá que plantear judicialmente en el juicio de alimentos. No estamos o sea, no va a plantear si la ausencia o no. Tendrá que plantear, porque hoy por hoy podemos exigir, si no, o sea, la solidaridad con los abuelos. Ahí tendrá que plantearlo en los juzgados de familia, no ya como ausencia simple, sino directamente yo plantearía que pase a los abuelos por esta situación, pero no plantearía una ausencia simple. Directamente intentaría cobrarle a los abuelos, salvo que quiera esto que yo te digo, o sea, embargar algún bien o algo en particular, pero igual lo puede hacer, porque estando los alimentos judicialmente, o sea, en una causa judicial, lo puede hacer. Puede pedir el embargo o medidas cautelares tendientes a poder cubrir el crédito alimentario. No sé si iría por una ausencia simple, pero puede ser, sí. Tiene un derecho, un interés legítimo sobre los bienes. Gracias. No, nada. ¿Y la otra pregunta? ¿Había alguien? ¿Algo más? Bueno, no sé si había alguna otra pregunta. Había alguien que quería preguntar, Habrá pero ido me a otra parece clase, profe. que se fue para otra clase. Sí. Bueno. Bueno, chicos, Bueno, gracias. estudien, cualquier cosa Gracias. me consultan. Chau, chau. Chau, Chao, chau. gracias. Chao, profe. Chau.